Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo que en este momento me acompañas a compartir la palabra de Dios. Agradecidos con Dios nuevamente por las oportunidades, por la vida, por las fuerzas que Él nos da para seguir adelante. Amén. Hay muchas cosas que pueden haber pasado en tu vida, muchas adversidades, pero recuerda que Dios no se ha alejado de ti. Dios está a tu lado, Él quiere ayudarte, quiere sostenerte. Amén. Y conflictos va a haber en la vida, situaciones van a presentarse. Pero confiemos en Dios. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Él prometió estar con nosotros y nunca nos va a dejar. Él conoce nuestros corazones, sabe que somos seres humanos, sabe que sabemos temer, sabemos quizás desanimarnos, pero confiemos en que Dios tiene el control de todas las cosas. Y una de las cosas que Dios ha puesto en nosotros justamente es esta palabra llamada dominio propio, del cual vamos a hablar el día de hoy, que es el noveno fruto del Espíritu Santo, y con eso estamos terminando lo que corresponde a los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 23 dice, 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La templanza, justamente vamos a hablar de qué cosa es la templanza. La templanza está hablando acerca del dominio propio, no es un sinónimo el dominio propio. Así que mis amados hermanos, vamos a aprender un poquito acerca de ello. El dominio propio es algo que Dios ha puesto en nosotros como fruto del Espíritu Santo, como la evidencia de que Dios está con nosotros. Por eso que también Timoteo 1:7 dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, esa palabrita, ese poder en nosotros llamado dominio propio? ¿Por qué? ¿Por qué Dios sabe que lo necesitamos? Porque en todo nuestro caminar cristiano nos vamos a encontrar con situaciones adversas, difíciles, diferentes, a veces buenas, a veces malas, en la cual necesitamos ejercer el dominio propio. A veces cuando las cosas te están yendo muy bien, y tú estás siendo muy bendecido, necesitas el dominio propio. ¿Para qué? Para no sentirte superior a los demás, para no mirar a los demás por debajo del hombro, para mantener, digamos, tu equilibrio emocional en cuanto a tu madurez espiritual. Cuando las cosas te están yendo mal, también necesitas el dominio propio. ¿Para qué? Para no desanimarte, para no desalentarte, para no sentirte inferior a los demás. El dominio propio lo necesitamos para todo. Frente a una situación, frente a una tentación, necesitamos el dominio propio. ¿Para qué? Para no ceder. Entonces, qué importante es este fruto en la vida del cristiano, y es un fruto que de repente nosotros estamos pasando por alto, lo que es el dominio propio. Bien, en Santiago 1:14 hace una pregunta, pues, ¿no? Este apóstol dice, ¿de dónde vienen pues las guerras y los pleitos entre vosotros, si no es de vuestras propias pasiones que combaten dentro de ustedes? Eso está en Santiago 1:14. Entonces, ¿de dónde viene? Cuando uno es tentado, versículo 14, cuando uno es tentado, sino que cada uno es tentado, cuando es tentado, es por su propia concupiscencia, que es atraída y seducida. Es por su propia concupiscencia, por sus propios malos deseos. Cuando uno es tentado, es porque nuestra naturaleza humana tiene tendencias a hacer lo que es malo. Y cuando uno es tentado, dice la Biblia, es atraído por sus propias concupiscencias. O sea, la propia maldad que hay en el hombre lo va a llevar justamente a verse expuesto a algunas situaciones. Por eso que nosotros tenemos que admitirnos nuestro problema. Tenemos que admitir, para poder ejercer el dominio propio, tenemos que admitir que somos personas falibles, que somos personas que podemos ceder frente a una situación, que podemos, por los propios malos deseos, podemos caer en la envidia, podemos caer en la mentira, en la ira, en el rencor, en el odio y en otros pecados que nosotros bien conocemos por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra propia naturaleza se va a inclinar a ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que admitir que tenemos un problema, y es nuestra propia naturaleza. Y por eso que tenemos que entender que Dios ha puesto su espíritu en nosotros para que nosotros podamos resistir, porque tenemos espíritu de poder, de amor y dominio propio. Entonces podamos con el dominio propio decidir si hacemos esto o no hacemos. Tú decides si te animas o te desanimas, tú decides si guardas odio, rencor, tú lo decides. Entonces Dios ha puesto en ti el dominio propio. ¿Para qué? Para que eso
esa naturaleza que tenemos nosotros inclinada al pecado no nos pueda vencer, sino usemos de esa herramienta, ese poder que Dios nos ha dado para poder, digamos, superar y vencer cualquier circunstancia. Pero vuelvo a repetir que tenemos que admitir que tenemos una naturaleza humana la cual tiene tendencias a hacer lo malo o a pecar, ¿no es cierto? ¿Qué más? Todos tenemos un pasado que quizás nos esté acusando, un pasado del cual a veces no queremos ni recordar. Pero mira lo que dice Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Una de las cosas que tenemos que entender para ejercer nuestro dominio propio es aprender a dejar el pasado. Nosotros no tenemos por qué estar recordando nuestro pasado, haciendo que eso afecte a nuestro presente y afecte a nuestro futuro. El dominio propio tiene que ver con dejar las cosas atrás, ya no traerlas al presente. Ya si Dios te perdonó, Dios te restauró, Dios te levantó de una situación pasada, sigamos adelante mirando hacia el frente. No podemos nosotros caminar hacia adelante y a la vez mirando hacia atrás. ¿Por qué? Porque vamos a tropezar, vamos a caer, nos vamos a desviar, y eso no es lo que Dios quiere. El dominio propio tiene que ver con entendamos que Dios nos ha regenerado, entendamos que Dios ya nos ha perdonado y sigamos hacia adelante, hacia la meta, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Otra de las cosas, aparte de admitir que nuestra naturaleza humana tiene tendencias a hacer lo malo y tenemos que aprender con el dominio propio que Dios nos ha dado a dejar el pasado en el nombre de Jesús, tenemos que contestar también a algo que Dios ha puesto dentro de nuestros corazones, y está en el libro de Tito. Tito capítulo 1, versículos 11 y 12 dice: Tito capítulo 2, versículo 11 y 12 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué nos enseña la gracia? La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Estamos rodeados de impiedades, estamos rodeados de deseos mundanos. Nuestra naturaleza humana quiere ir tras de esas cosas, pero nosotros, como tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos da la fuerza y el dominio propio, tenemos que aprender a renunciar a todas esas provocaciones, a todas esas insinuaciones, a todas esas ofertas de pecado. Nosotros, con el poder que tenemos del Espíritu Santo, tenemos que aprender a renunciar, porque eso nos enseña la gracia. La gracia es el poder salvador que está en nuestras vidas. La gracia es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. La gracia son esos frutos que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, ¿qué nos enseña la gracia? ¿Qué nos enseña ese poder que Dios ha puesto en nosotros? A renunciar, a decirle no al pecado, a decirle no a las tentaciones, a decirle no a las sugerencias del mundo, de la carne, del diablo, a querernos hacernos caer y pecar. Entonces, la gracia de Dios nos enseña a renunciar, a no aceptar esas insinuaciones de parte de nuestra carne, o de parte del mundo, o de parte del diablo, ¿no? Eso es lo que nos enseña. Entonces, hay que aprender a contestarle a nuestros sentimientos, o sea, el Espíritu de Dios que está en nosotros, que nos habla a nuestra conciencia, a nuestra mente, internamente nos habla y le dice no a aquellas cosas. Hay que aprender a renunciar a aquellas cosas, como dice la palabra de Dios, guiados por esa gracia divina que está en nuestros corazones, que es el Espíritu Santo de Dios. Recuerden que el apóstol Pablo dijo que sí era posible cambiar y sí era posible mejorar. Él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las fuerzas vienen de Dios. Tú no puedes sacar fuerza de tu voluntad. Tú no puedes sacar fuerza de ti mismo, porque lo único que vas a encontrar es debilidades y defectos y esas cosas. Nosotros tenemos que sacar fuerzas, pero fuerzas de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo lo puedo todo, puedo superar mi carne, la tentación, al diablo, al mundo, yo lo puedo vencer, pero en Cristo, que me da la fuerza, la capacidad de poder hacerlo. ¿De qué manera te da Dios, Cristo, esa fortaleza? A través del Espíritu Santo, a través del dominio propio que Dios ha puesto en ti, porque Dios no ha puesto en ti espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Miren todo lo que la palabra de Dios nos habla acerca del dominio propio, ¿no? Y tenemos que aprender, amados hermanos,
que nosotros somos seres humanos y somos falibles y necesitamos la ayuda de una y de otra persona. Por eso que en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. ¿Cómo se cumple la ley del amor? Aprendiendo a ayudar a otros y dejando que otros nos ayuden. Hay que admitir que somos seres humanos, nos equivocamos, tenemos necesidades, tenemos limitaciones, tenemos debilidades. Por eso nosotros tenemos que recurrir a un hermano mayor, a un líder, al pastor, a un hermano dentro de la iglesia que tenga cierta madurez espiritual para que nos ayude en ciertas debilidades, en ciertas cosas que ya se han hecho debilidades en nosotros y las cuales nos hacen ceder, nos hacen caer. Entonces necesitamos que alguien nos ayude de parte de Dios a poder sobrellevar estas cosas. Por eso la Biblia dice sobrellevad las cargas, porque hay cosas que ya se han hecho carga en nuestras vidas y queremos dejarlas en el nombre de Jesús. Dios tiene todo el poder para hacerlo, pero también necesitamos, como dice la Biblia, que alguien nos ayude a sobrellevar estas cargas. Y para eso necesitamos recurrir a uno de nuestros hermanos para que de confianza, que no esté divulgando nuestras debilidades, que nos pueda ayudar a superar ciertas cosas en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros. El dominio propio, hermano, hay que ejercerlo. Es algo que tenemos que ejercerlo todos los días. Y si hay algo en la cual nosotros necesitamos ayuda, seamos humildes y seamos, valientes al admitir y a poder pedir ayuda a quien nosotros creamos que sea necesario en el nombre de Jesús. Amén. Efesios 4:7 dice: no deis lugar al diablo. Otra de las cosas que nos enseña el dominio propio es a evitar las tentaciones. Si tú sabes que caminar por este lado te va a causar tentaciones, evítalas. Si tú sabes que pasar tiempo en la televisión, en un celular, en una computadora o pasar tiempo con ciertas personas van a hacer que tú tropieces y caigas, evita las tentaciones. No des lugar al diablo, dice la palabra de Dios. No le deis ni un centímetro. ¿Por qué? Porque ese centímetro lo va a aprovechar para hacerte pecar. Así que el dominio propio te va a decir: no hagas esto, no vayas por ahí. ¿Por qué te expones? No nos expongamos al pecado, hermanos. No somos nosotros más fuertes que el pecado. Recuerda que nuestra naturaleza tiene tendencias a hacer lo malo. Si tú sabes que haciendo ciertas cosas, juntándote con ciertas personas o haciendo ciertas actividades vas a pecar, evítalas. Evitemos las tentaciones en el nombre de Jesús. Amén. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aprendamos a depender de Dios. Aprendamos a depender del Espíritu de Dios. Andemos en el Espíritu significa vivamos guiados por el Espíritu. Vivamos dependiendo del Espíritu Santo. No te confíes ni un poquito de ti, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, nuestra naturaleza no es buena, es mala. O sea, tiene tendencias a hacer lo malo, a pecar. Fiémonos de Jehová. Confiemos en Dios. Dejemos que Dios mismo nos guíe a través de su precioso Espíritu. ¿Para qué? Para evitar pecar, evitar hacer lo malo. Amén. Por eso que Dios ha puesto el dominio propio para que nosotros decidamos depender de Dios. Hay mucho que hablar de este tema, hermanos, pero espero que hayamos aprendido algo. Admitamos que somos seres humanos, dejemos atrás el pasado, contestemos a los sentimientos que pone Dios en nuestros corazones, renunciando al pecado y no aceptando las sugerencias de pecado. Creamos que podemos cambiar porque Dios ha puesto ese espíritu en nosotros. Tratemos de que otras personas nos ayuden en las cosas que no podemos sobrellevar. Evitemos las tentaciones y dependamos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar a Dios un momento y recuerda que Dios ha puesto en nosotros su Espíritu, el cual nos va a ayudar a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, mira, la humildad, el dominio propio, ¿no? Es lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Para qué? La pregunta es: ¿para qué Dios ha puesto su Espíritu y para qué Dios va a manifestar estos frutos en mi vida? Para que tú y yo llevemos una vida agradable delante de los ojos de Dios, llevemos una vida victoriosa, reflejemos el carácter de Cristo en nuestras propias vidas, para que el mundo vea que Cristo vive en nosotros. Y podamos decir nosotros con mucha confianza: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne o en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Que Dios lo bendiga, mis amados. Oremos un momento al Señor. Amén. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Te amo con todo mi corazón. Mi vida depende de ti, Señor. Muchas gracias, oh Dios, por poner tu Espíritu en mi vida, oh Dios Santo, el cual manifiesta todos tus frutos, oh Dios. Y gracias por enseñarme el día de hoy que tú has puesto en mí, Señor, el dominio propio, Dios Santo, para no aceptar ninguna sugerencia de pecado, sino seguir adelante, oh Dios, en el nombre de Jesús, entendiendo que mi naturaleza, Señor, es pecaminosa, oh Dios mío. Tú me das la victoria a través de tu Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Renuncio a mi pasado, renuncio al pecado, renuncio a todas cosas malas, oh Dios, y prosigo hacia adelante a la meta que es en Cristo Jesús, Señor. Sígueme hablando en mi corazón para seguir cambiando, Señor. Tú eres poderoso para hacerlo, Dios mío. Ayúdame, Señor, a ayudar a alguien que también se encuentre en estos problemas, Señor, y dejar que también me ayuden, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a evitar toda clase de tentación, oh Dios, confiar y depender únicamente de tu poder, oh Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesús, Dios mío. Y perdónanos, Padre Santo, por no aceptar tu ayuda, Señor, cuando tú nos estás ayudando todos los días. Perdónanos si hemos cedido y hemos caído en alguna tentación, algún pecado, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias porque tú nos ayudas constantemente, oh Dios. Oro por aquellas personas que están enfermas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Oro que tú tengas misericordia, compasión de ellos, Padre. Pon tu mano sanadora y restauradora sobre sus cuerpos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y por las llagas de Jesucristo, queremos que somos sanados en el nombre de Jesús. Declaramos victoria y sanidad sobre nuestros cuerpos, oh Dios. Gracias, Señor. Y trae abundante provisión sobre aquel que lo necesita, Señor. Bendice los trabajos y los negocios de nuestros hermanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y sigue restaurando, Dios, los hogares, los matrimonios, la familia, las relaciones entre padres e hijos, esposos, hermanos, amigos. Bendice, Señor, restaura, Padre Santo, todo ello, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Muy bien, hermanos, creemos que Dios es bueno y en su amor y en su misericordia Dios nos ha permitido escuchar su hermosa palabra. Amén. Para mí ha sido un enorme placer nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios. Y si Dios permite, mañana seguiremos compartiendo la palabra de Dios y seguiremos aprendiendo y avanzando en nuestra vida cristiana. Amén. Un abrazo fuerte aquí para todos ustedes. Que tengan un hermoso día lleno del favor de Dios, lleno de su gracia, lleno de su bondad, lleno de sus bendiciones. Amén. Que Dios los bendiga y conmigo será hasta mañana si Dios así lo permite. Bendiciones.